Ya, ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, recuerdo yo, buenas noches nuevamente a todos, sean ustedes bienvenidos a ¿qué? A la quinta clase, ¿cómo se dirá? Segunda clase del 2021. A la segunda clase, ¿verdad? Les quería decir la quinta antes de terminar, pero sí está muy complicado decir eso. Es mejor decir más sencillo, ¿no? La segunda clase de este 2021. Bueno, entonces, estamos enfocando ya esta última parte del curso a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, porque nuestra proyección es que ustedes tengan un perfil para que puedan trabajar o incorporarse a una contraloría. Esa es mi intención. Entonces, como les comento, en esta última etapa estamos viendo pues la corrupción y las sanciones administrativas. Que por aquí anda. ¿Lo subo? Esto. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver los efectos de la corrupción. Bueno, me parece, no recuerdo si nos quedamos en los factores sociales. La verdad, creo que esto sí lo vimos, que les puse falta de liderazgo, les ponía el ejemplo de Peña Nieto, ¿no? Cuando él dijo que era cultural, ¿no? Que la corrupción era cultural. Ahí estuvimos analizando ese punto durante un tiempo. Nos llevó un rato de la clase, ¿no? Y aquí yo les puse justamente ese ejemplo porque desde mi punto de vista el hombre trataba de justificar su falta de liderazgo, ¿no? Su desmedida ambición a través de, pues, no sé, como que normalizar la corrupción, ¿no? Hacerlo así como que, ay, por Dios, todos lo hacemos, es normal, que el que no lo hace es anormal, ¿no? Bueno, otro de los factores sociales que trae como consecuencia la corrupción es muy importante para nuestra materia de estudio porque es cuando hay un acceso a la información restringida. Como hemos visto a lo largo de todo este semestre, la libertad de expresión y el acceso a la información están unidas, porque si tú no puedes expresarte adecuadamente, no puedes tener libertad de expresión si no estás informado. Es un error muy común que la gente piense que está informada porque ha escuchado un poco de un tema, pero para que tú realmente puedas hablar de ello, necesitas tener un adecuado acceso a la información. Entonces, cuando los ciudadanos no tienen un criterio bien conformado, por supuesto no pueden ejercer presión sobre la actuación de sus gobernantes. ¿Por qué? Porque no saben. Entonces, pues cuando hay una prensa que no es libre ni es independiente, por supuesto que no informa a la ciudadanía y a su vez los ciudadanos no tienen un acceso a la educación, a la información adecuada, no pueden formarse un criterio, entonces, pues como resultado deriva la corrupción, ¿no? Entonces, dice, en este sentido, la falta de una prensa libre e independiente que informe a la ciudadanía de manera libre y objetiva sobre el quehacer de las autoridades será una de las causas primordiales para la existencia de la corrupción. Es decir, que ustedes, bueno, yo les pongo un ejemplo. Si ustedes les dice su papá, ¿no? Te voy a regalar este carro, o sea, les da las llaves y les dice, mira, ahorita es el carro de la familia, pero en 6 meses vamos a comprar un carro nuevo. Este carro es tuyo. ¿Ustedes verían el carro igual que como lo ven ahorita? Yo pienso que no. O sea, lo verían como que va a ser su carro, ¿no? O sea, si tu papá te dice, mira, este carro que tenemos ahorita
En 6 meses me voy a comprar uno nuevo, pero este va a ser tuyo. En 6 meses este va a ser tu carro. ¿Le darías el mismo tratamiento al coche de como lo ves ahorita? No. No, No, a lo cuidarías. mejor hasta lo vas reparando, ¿no? Exacto, que si tus hermanos quieren aprender a manejar en él, dices, no, espérate, ¿no? Este va a ser mi carro, tú aprendes a manejar en otro, que te paguen un curso de manejo o a ver cómo le, pero mi carro no lo tocas, ¿no? O sea, nos pondríamos como muy celosos del coche, cambiaría totalmente nuestra actitud, ¿no? Sobre esa futura posesión. Bueno, pues lo mismo sucede, por ejemplo, usted con México. O sea, a lo mejor ahorita los que estamos a la cabeza del país somos los de mi edad, la edad de sus papás. Pero este país va a ser de ustedes. Entonces, todo lo que esté relacionado con México les debe de importar porque dentro de poco tiempo ustedes van a estar al frente de él. Entonces, las noticias de México no les son ajenas, no les pueden resultar indiferentes, porque a lo mejor en 10 años, los que van a estar al frente de una empresa, no sé, pagando una colegiatura, preocupados por el precio de la gasolina, viendo que todos los días pase la basura, es decir, al frente de la situación, pues van a ser ustedes. Entonces, no pueden ver el país como algo ajeno o nuestra realidad no es algo que les pueda resultar indiferente, porque muy corto tiempo, o sea, a lo mejor para ustedes 10 años se les hace mucho, pero piensen hace 10 años, pues estaban en la primaria, ¿no? Y se pasaron estos años rapidísimo. O sea, de que ustedes estaban chiquitos ahí cantándole homenaje a la bandera, al día de hoy, pues ya pasaron 10 años y se les fueron volando, ¿no? Lo mismo va a pasar. Dentro de 10 años van a voltear y van a decir, ay, hace 10 años estaba yo tomando clase y ahora yo estoy dando la clase. En algunos casos, ustedes serán maestros y también darán una clase, ¿no? Entonces, lo que ocurre con este país les importa a ustedes porque va a ser suyo. Y tienen que informarse y tienen que interesarse por todo lo que ocurre pues aquí, ¿no? Ahora, otro factor social que genera necesariamente corrupción es lo que les comento, la escasa participación ciudadana. Si la ciudadanía no está organizada, no está fuerte, no está consciente de los problemas, de cómo se tienen que resolver, pues igual, o sea, que no existen, no saben sobre la existencia de mecanismos, cómo denunciar actos de corrupción, cómo hacer una solicitud de transparencia, cómo estar interesados sobre cómo se gasta el erario. Por supuesto que, pues ante la indiferencia, pues van a llegar gobernantes avariciosos, mezquinos, egoístas, ¿no? Que solamente les va a importar hacer negocios y que nadie los cuestione al respecto, ¿no? Entonces, una manera real de hacer un contrapeso es interesándonos, ¿no? En todo lo que corresponda a que si los impuestos, la gasolina, el salario mínimo, en cuánto está, que si el avión, digamos ahorita, ¿no? Si está bien que se venda, que si no se venda, o sea, todas estas situaciones que están relacionadas con el gasto público ya son suyas. Ya les tienen que interesar a partir de ya, porque es como el carro que les va a dejar su papá. Este país va a ser suyo dentro de poco. Bueno, y ahora vamos a ver, esas eran como las causas, perdón, que daban lugar a la corrupción. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Los efectos de la corrupción. Bueno, ustedes ya leyeron los libros, ¿no? Ya se dieron cuenta, pues, del daño que produce a este país la corrupción y que nos ha hecho
por muchos años, ¿no? Hasta parece como que ya es costumbre, que la siguiente administración se roba más de la que ya se acababa de ir y la siguiente quiere robar más de la que se fue anteriormente y así. O sea, parecería como que es una carrera, ¿no? Bueno, en cuanto al desarrollo económico, bueno, disminuye la recaudación. Ah, me parece que esto ya lo habíamos visto. Porque, ¿qué sucede? O sea, si nosotros estamos viendo que nuestros gobernantes se están dando una vida que está muy desfasada con el sueldo que les correspondería como un servidor público, les ponía el ejemplo del Peña Nieto y su perro ese que parece león, que cuánto costaba, creo que 80 millones de pesos, una cosa así, imposible de creer para un perro, ¿no? O sea, yo quiero que alguien me diga cómo una persona que gana, no sé cuánto ganaba Peña Nieto, pero vamos a poner que ganaba 200 pesos. Vamos a hacer una simulación de que Peña Nieto ganaba 200,000 pesos al mes. ¿Cómo una persona que gana 200,000 pesos al mes puede comprarse un perro de 80,000 pesos? O sea, pues no, porque no hay una relación causal, ¿no? O sea, no te puedes comprar un perro así, el más caro del mundo, y tener un salario de Es 200,000 incongruente, pesos. ¿no? ¿Mandé? Es incongruente. Exacto, es incongruente. O por ejemplo, ahora resulta que Fox, ¿no? Es dueño de una plataforma petrolera. O sea, ¿cuántos de miles de millones de dólares necesitas para comprarte una plataforma petrolera? ¿Cuánto? Muchos, ¿no? A ver, a mí que me diga una persona que de un salario de un servidor público, ¿de dónde sacas para comprarte un pozo petrolero, una plataforma petrolera? No puede ser. No hay una congruencia. Es totalmente fuera de cualquier escenario posible. Luego, otro resultado es que inhibe la inversión. Precisamente porque, miren, la corrupción trae muchos problemas sociales. Entre ellos, pobreza, mala calidad de la educación. Entonces, cuando hay pobreza y mala calidad de la educación, necesariamente va a haber un alto índice de delincuencia. O sea, no hay que ser gurú o físico matemático egresado de Harvard. O sea, no. Si hay pobreza, va a haber inseguridad. Si hay inseguridad, la vida se va a elevar mucho, el costo de vida. No es lo mismo vivir en un lugar donde todo es seguro, que tú puedes salir a comprar, no sé, a las 10 de la noche y regresar tranquilo, o tu carro, dejarlo en la calle, nunca te roban nada, a que cuando tienes que vivir en medio de un clima de mucha inseguridad, pues es muy caro, porque si tienes un coche, tienes que pagar por lo menos un seguro, ¿no? Ya no digamos el más alto, pero sí le tienes que comprar un seguro a tu carro. Tienes que asegurar tu casa, tienes que asegurar tu herramienta de trabajo, tienes que pagarle a un policía que vigile tu casa y luego ese mismo policía es el que te secuestra. Tienes que estar considerando siempre, no sé, o sea, que te van a asaltar, entonces debes de dejar una cantidad en tu casa y una te tienes que llevar. O sea, el costo el costo de la vida, cuando hay inseguridad es altísimo. Es altísimo. O sea, ser pobre es muy caro, es carísimo. Entonces eso necesariamente inhibe la inversión. Porque ¿cuánto le cuesta a una persona venir a depositar su dinero, generar empleos, calculando pues los costos por las pérdidas en los robos, ¿no? O sea, no va a costar lo mismo poner una tienda de conveniencia en, ¿qué les gusta? En la zona rosa, ¿no? Digamos que es una de las zonas más, no, ahí sí, ¿dónde será seguro aquí en la Ciudad de México que no te roben?
¿Se les hace una zona segura? ¿Qué? ¿Cuáles son de las zonas más seguras? Bueno, vamos a suponer que la colonia Roma, ¿no? Es de las zonas más seguras de la Ciudad de México. Entonces, no te va a costar lo mismo poner una tienda en la zona rosa que poner una tienda en Ecatepec, ¿no? Por ejemplo. Porque en Ecatepec pues, seguramente te van a estar asaltando, vas a tener muchas pérdidas, van a secuestrar a tus trabajadores. Entonces, todo eso pues lo tienes que calcular al momento de abrir un negocio, ¿no? No es lo mismo proyectar un negocio en un lugar donde hay mucha seguridad que proyectarlo en donde hay mucha inseguridad. Y muchas de los negocios también, cuando incrementan la inseguridad, pues es más fácil cerrarlos que continuar con ellos, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues a partir de la corrupción, se inhibe la inversión, ¿no? La corrupción es percibida por los inversionistas como un costo adicional al momento de hacer negocios y un factor de incertidumbre sobre el rendimiento futuro de los proyectos. La incertidumbre es carísima. Esta situación disminuye la deseabilidad de invertir en países corruptos. También la corrupción inhibe la competitividad, ya que ataca por dos frentes. Por un lado, en un lugar sumamente corrupto, pues tienes que estar pagando mucho dinero para que salgan tus trámites. Ya no digas rápido o lento, para que salgan, ¿no? Entonces, ahí ya hay un problema, ¿no? Y por otro lado, también, al haber demasiada tramitología para poder abrir un negocio, pues generas, ¿cómo se llama? Mucha población, ¿cómo se llaman estos? Informalidad. Hay mucha gente que vive en la informalidad, que dices, oye, ¿por qué no pones un negocio bien establecido? Y dices, ay, o sea, no, porque hay muchos trámites, es muy caro, total, pues mejor me pongo en la calle y cuando venga la policía, pues agarro mi trapo y me voy, ¿no? Es más fácil. Entonces, todo eso, pues no permite que haya un sistema económico competitivo, ¿no? Que haya un libre mercado. ¿Por qué? Porque la gente pues, no va a preferir integrarse al sistema económico, sino que va a preferir vivir en la informalidad. Y todo esto es pues gracias a la corrupción. Y finalmente todo esto redunda en la afectación que sufre el gasto público. ¿Por qué? Porque todo el dinero que se va en la corrupción, obviamente no ingresa al erario, ¿no? Entonces, pues eso hace que se hagan más grandes los problemas y el costo de vida se incremente. Todo va a costar más. Si no tenemos calles pavimentadas, si no tenemos seguridad, si incrementa mucho los precios de la gasolina, del gas, pues necesariamente eso va a incrementar los niveles de vida, ¿no? Y eso también pues, es generado a partir de la corrupción. Pensé que era el último. Incrementa la pobreza y la desigualdad. Bueno, pues por todas las... es consecuencia de todo lo que les he dicho, ¿no? Bueno, y también lo que ustedes ya leyeron en los libros, ¿no? De que se genera más pobreza y desigualdad a partir de la corrupción. Se desvían los recursos que deberían estar dedicados a salud, educación, construcción de carreteras, escuelas, hospitales, pues todo lo que hemos visto ahora con esta pandemia, bueno, pues todo esto se genera a partir de la corrupción. Bueno, miren. Y luego desgasta la confianza ciudadana. La ciudadanía es escéptica al actuar del gobierno porque, miren, es como un círculo vicioso. Aquí está. La clase política realiza diversos actos de corrupción. Luego, 2. Por esos motivos, la ciudadanía desconfía de la clase política, ¿no? O sea, como mi presidente es corrupto, pues yo desconfío de él. Entonces, el día de las elecciones, porque todo el mundo dice, pues es que todos los políticos son corruptos, ¿no? Vamos para allá. Entonces, en las elecciones,
la ciudadanía no vota porque desconfía de los gobernantes. O sea, esta situación que uno dice, pues es que todos los gobernantes son corruptos, ¿para qué voto? Pues solamente incrementa más el problema, porque la gente se abstiene de ir a votar y la clase gobernante se permanece en el poder debido a la escasa participación de la ciudadanía. Y eso hace que pues sea impune a los actos de corrupción y puedan llevar a cabo diversas actividades corruptas sin que nadie las juzgue, las incrimine, las cuestione. Y vuelve a empezar este círculo. Pues podríamos decir este círculo de miseria, ¿no? Porque te vas dando cuenta que al no intervenir tú en cuestiones pues, que nos atañen a todos los ciudadanos, al decir, no, pues todos los gobernantes son corruptos, yo ya me abstengo de votar, me abstengo de participar, ya no voy a preguntar, pues les estás dejando el campo abierto para que se despachen y sigan robando y como les ponía yo el ejemplo del Mazo, ¿no? Que el abuelo fue gobernador, el hijo fue gobernador, el nieto es gobernador, el primo fue gobernador, o sea, pues eso ya es un linaje, ya es toda una familia que ha sido gobernador y seguramente el hijo de este también va a ser gobernador. Y díganme ustedes, por ejemplo, el Estado de México, ¿qué ventajas ha obtenido de tener a toda esa familia, todo ese linaje tan hermoso como gobernadores? Yo no, o sea, cuando uno va al Estado de México, pues da tristeza, ¿no? Ver pues que sigue siendo esa misma clase gobernante la que gana las elecciones y no sé por qué los ciudadanos parece que no tienen alternativas. No entiendo la situación del Estado de México, la verdad. ¿Por qué la ciudadanía no pone un alto? No lo sé. No lo entiendo. A lo mejor ustedes que algunos viven en el Estado de México me lo podrían explicar. ¿Por qué sigue ganando el PRI? ¿Por las despensas? No, fue fraude. La última fue fraude porque cuando se hizo el conteo de casilla por casilla y todo eso, Ajá. había ganado la de Morena, esta Delfina, creo que se llamaba la candidata. Sí. Y todos supieron que ganó, todos. O sea, las cifras, todo decía que ganó, Ajá. pero no lo aceptaron. O sea, simplemente modificaron pues, las cifras a pesar de que estaban ahí bien el conteo. Ajá. Ajá, de hecho, yo me acuerdo que ibas a la casilla y no sé si sepa que cuando cierra la casilla pegan como una pancarta Los con los resultados. Sí, números. claro, el acta. Tiene que pegar el Ah, acta. y me acuerdo que yo y mi familia y yo visitamos varias casillas y sí decía que Morena había ganado por un margen muy, muy grande. Ajá. Ajá, y al final ganó del Mazo. Se subieron casos a Facebook de que le tomaban fotos al resultado físico y Sí. ya cuando se metían a la página era totalmente disparatado y a Sí, favor del PRI. ajá. Y así se quedó, o sea, ya no se anuló esa elección, ¿verdad? No, y hasta hubieron balaceras y todo para espantar a la gente de los centros para votar y ese show. Y hasta Andrés Manuel habló de eso, dijo que básicamente era era un decir del PRI de que si no les dejaban el Estado de México no les iban a permitir ganar las elecciones. Entonces decidieron dar como por perdido el Estado de México con tal de ganar la presidencia. ¿O fue como una negociación? Ajá. Bueno, no creo que como tal negociación, pero yo escuché eso. Sí. O sea, si me estás diciendo es que solamente te voy a reconocer la presidencia si me dejas ganar el Estado de México, pues eso es una negociación. Pues eso dieron a entender, pero nunca lo dijeron como tal. No, obviamente no. Pues es que eso sí tendría sentido, porque no entiendo, la verdad, no entiendo. Yo voy al Estado de México, no entiendo cómo sigue ganando el PRI. De verdad, no me entra en la cabeza. ¿Qué tiene que pasar para que tengan otras alternativas, no? Pero entonces si tú me dices, no, sí ganó Morena, pero no lo quisieron reconocer y ya no se hizo más grande el problema para poder ganar, porque estuvieron muy pegaditas, eso sí me acuerdo.
La del Estado de México y la federal estuvieron muy, ¿qué será? ¿Como un año o menos? O menos, ¿ah? Las elecciones del Estado de México y para presidente estuvieron muy... Menos. Sí. Sí me acuerdo que estuvieron muy cerquita una de otra. ¿Y que vuelve a ganar Del Mazo? No, yo... Todas han sido así, ¿eh? Todas las elecciones del Estado de Sí, sí lo creo. Pero bueno, entonces los que viven en el Estado de México entenderán perfectamente este círculo vicioso. Bueno, y todos los que vivimos aquí, ¿no? Si no estamos alejados de la realidad, ¿no? O sea, la clase política realiza actos de corrupción. La ciudadanía desconfía porque dice todos son iguales. Las elecciones pues se tienen muy escasa o nula participación porque la ciudadanía no confía en sus gobernantes. Se quedan los mismos gobernantes, bueno, no los mismos, pero la misma clase política, y pues ya, llegan al poder y vuelven a empezar ese círculo vicioso. ¿Dudas, comentarios, aportaciones? ¿Nada? ¿Hasta aquí? Bueno. Entonces, vamos a ver el combate a la corrupción ya tiene mucho rato aquí en México, ¿eh? Yo me acuerdo desde el sexenio de Miguel de la Madrid, porque un presidente antes fue José López Portillo. Entonces, José López Portillo dijo que venía a administrar la abundancia, porque México estaba considerado el cuerno de la abundancia. Entonces, era una persona José López Portillo fue un presidente muy egocéntrico, soberbio, pues no sé, excéntrico, y fue una etapa de mucha corrupción, su sexenio. Entonces, cuando viene el siguiente sexenio, fue el presidente de Miguel de la Madrid. Cuando se llega presidente, lo primero que propone es el combate a la corrupción, ¿no? Como lo llamó él, fue la renovación moral. Así como que podríamos llamar reivindicación del servicio público. Pues hagan de cuenta como el sexenio de Peña Nieto, algo así, que no dejaron piedra sobre piedra, que todos se robaron. Más o menos a una proporción así fue el sexenio de José López Portillo. Pero a diferencia de que ahora cambia de partido, en ese momento la siguiente elección la vuelve a ganar el PRI. Entonces, cuando llega Miguel de la Madrid, la ciudadanía estaba tan descontenta como se había conducido José López Portillo en el poder, que él propone la renovación moral. Y ahí es donde realmente inicia esta lucha o este combate en contra de la corrupción, ¿no? Eso fue, digamos, a nivel nacional. A nivel internacional, México tiene 3 antecedentes principales del combate a la corrupción. El primero viene de la OCDE. Aquí les voy a dejar la liga por si ustedes más adelante van a querer consultarla directamente. El primer antecedente, ya ven que México forma parte de la OCDE. Nosotros somos de los países más ricos del mundo, ¿no? Del Club de los Millonarios, que pertenece a la OCDE. Y ahí hay una convención que se denomina para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE. También ya fue, recuerdan ustedes, no sé si lo comentamos, que los tratados internacionales tienen que firmarse por el Ejecutivo, se celebran, se firman por el Ejecutivo y tienen que ratificarse por el Senado. ¿Sí lo vimos eso? No me acuerdo, creo que no, ¿verdad? ¿De cuál es el proceso para que se autorice un tratado internacional? ¿Lo vimos?
¿No, verdad? No, No, profe. no. No, ¿No, profe. verdad? Eh, Bueno, creo que no. miren, el proceso para que que se vuelva como una ley el tratado internacional es que primeramente, bueno, la legislación nacional se tiene que adaptar al tratado. Para que México pueda celebrar un tratado en materia, no sé, de derechos humanos, primero hacen una revisión de toda la legislación nacional y en lo que se contraponga al tratado, tienen que modificarlo, lo tienen que reformar. Un ejemplo de esto fue la pena de muerte. Creo que de la pena de muerte sí hablé o tampoco. ¿Nunca les he hablado de la pena de muerte? No. ¿No? Sí, de esa sí. Sí, ¿Ah, nos sí? dijo que no podía volver a existir Ah, en sí, cuando lo de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando México iba a celebrar ese tratado en materia de pena de muerte, tuvieron que reformar la Constitución, porque los tratados internacionales y la Constitución deben ir pues, en armonía. No puede decir una cosa el tratado y otra cosa la Constitución. Entonces, para poder celebrar un tratado, se tiene que reformar la Constitución, ¿no? Entonces, México, cuando ingresa a la OCDE, tiene que no solamente reformar su ley, sino que las convenciones o los tratados que vayan integrándose deben de estar en la misma sintonía que su legislación interna, ¿no? Entonces, México, al haber celebrado este tratado, que se denomina convención, pero que al final es un tratado internacional, está de acuerdo en combatir la corrupción, como todos los países de la OCDE. Lo mismo ocurre con esta Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. También aquí les pongo la liga, por si la quieren ver. Ahí la van a encontrar. Y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esos son los antecedentes internacionales que tenemos en materia de combate a la corrupción dentro de nuestra legislación. Porque si, no me acuerdo si lo mencioné, pero si no lo menciono de una vez, los tratados internacionales forman parte de nuestra legislación. En el momento en que se celebra un tratado internacional, forma parte de nuestra ley. Ya, no hay más que buscarle. Si la Constitución no lo establece claramente, vas al tratado y allá lo encuentras. Pero no pueden decir cosas contrarias. Entonces, estas tres convenciones o estos tres tratados internacionales forman parte de nuestra legislación y ahí les dejo la liga. Bueno, eso fue por el lado internacional. Ahora, los antecedentes nacionales, está el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción. Aquí les empiezo el combate a la corrupción desde el sexenio de Felipe Calderón. No me quise ir a Miguel, acá lo que les estoy platicando de Miguel de la Madrid y López Portillo, ay, ¿por qué es hacer más lío? Y ya, o sea, ya. Vamos a empezar, o sea, mi punto de partida es a partir de Felipe Calderón. Ya no me voy a ir más atrás porque es más rollo y al final vamos a llegar al mismo punto, ¿no? El combate a la corrupción. Entonces, miren, cuando inició el sexenio de Felipe Calderón, presentó un documento que se denominó Visión México 2030, que era una proyección a cómo debería de estar el país para el 2030. Fue un documento que se elaboró, se redactó por distintas personas, entre los que estaban los intelectuales, los ecologistas, los ambientalistas, los de las energías verdes, los empresarios. Mucha gente intervino en ese documento
y establecieron líneas de acción y objetivos concretos para que México alcanzara un desarrollo humano sustentable. Ese documento, ¿no? El Visión México 2030, más el Plan Nacional de Desarrollo, que presentó también Felipe Calderón, juntos se conjuntaban, suena muy locos, juntos trabajaban en pro del combate a la corrupción. Y de ahí salió este documento que se llamó Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 y 2012. Luego también Peña Nieto hizo lo propio y en su Plan Nacional de Desarrollo, dentro de sus objetivos, ya ven que el Plan Nacional de Desarrollo es como su meta o su, ¿cómo podríamos llamarlo? El camino que van a seguir, las directrices que van a llevar a cabo para alcanzar un objetivo, ¿no? Ese es el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, cada sexenio el presidente presenta su plan de cómo va a trabajar durante esos 6 años para llegar a algún punto, al México que ellos buscan alcanzar. Y en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por Peña Nieto, en el objetivo 1.4 estaba el garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. Bueno, ustedes ya leyeron, sin filias ni fobias, ya leyeron la etapa, ¿cómo se llama? La estafa maestra. La Estafa maestra. Bueno, ya vieron la gran congruencia que hay entre el Plan Nacional de Desarrollo y el combate a la corrupción y lo que acabaron haciendo estas personas, ¿no? Buscaba un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial, transparente, y para lograr esto la estrategia 1.4.3 consistía en combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Trabajaron para lograr este proyecto? Sí, muy bien. Ajá. Tanto que se perdió mucho dinero. Nomás en alcanzar el proyecto, ¿no? Sí. Entonces ahí podemos observar claramente que hay una disociación. Lo que dice la ley y lo que hace la gente. Lamentablemente, hay una clase política, no sé si toda, pero una muy contundente, que no creo que nada más sea la clase política. Yo pienso que también hay una parte de la ciudadanía que están de acuerdo en el cumplimiento de la norma mientras no lo tengan que hacer ellos, ¿no? O como se dice vulgarmente, hágase la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre. Porque yo no puedo entender cómo tú planeas un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial, transparente, para poder combatir eficazmente la corrupción y transparentar la acción pública. Y por otro lado, robas dinero que no te vas a alcanzar a terminar en 7 generaciones. Ya no digas en tu vida, ni tus hijos ni los hijos de tus hijos se van a alcanzar a terminar todo ese dinero. O sea, la verdad es que hay son como vidas paralelas, ¿no? Un totalmente alejamiento, lo que dice la ley y lo que hago yo. O sea, como que yo soy inimputable y a mí la ley nunca me va a alcanzar. No entiendo. Luego, bueno, viene la reforma político-electoral de 2014. Esta fue muy importante porque aquí ya se empieza a cocinar lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta reforma incluye la transformación de la Procuraduría General de la República, la PGR, en una Fiscalía General de la República. ¿Qué implicaba eso? Que se vuelve un órgano autónomo, constitucional, con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de los OCAS, no?
de los organismos constitucionales autónomos. Bueno, la Procuraduría Federal, la Procuraduría General de la República anteriormente era, podríamos llamarlo como el abogado del presidente. El procurador, como su nombre lo indica, todas las procuradurías, los procuradores, procuran. ¿Qué implica eso? Que se encargan de resolver problemas, ¿no? O sea, la procuración de justicia es como la solución o la resolución de problemas. Entonces, todas las procuradurías, bueno, pues tienen esta función de cuidar o atender a un sector vulnerable de la población. Eso es, podríamos llamar una fiscalía, perdón, una procuraduría, que procuran. Ahí están los ministerios públicos, que no cobran. Cualquiera puede ingresar a una procuraduría, bueno, una procuraduría, y siempre van a tratar de lograr un equilibrio entre la ciudadanía, entre el más desvalido, que no tiene acceso a un abogado, no puede pagar un abogado, entonces va a la procuraduría a que lo ayuden, a que lo orienten, a que le den una atención adecuada, independientemente de que tenga o no dinero. Ajá, eso es digamos, en el papel, ¿no? En la realidad, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado ir a levantar un acta al Ministerio Público. No sirven para nada, nunca te atienden, no persiguen a nadie, te pasas horas, la gente se harta de estar en los ministerios públicos y pues mejor se va, no denuncia. Luego si denuncias, tu carpeta pues va a pasar a las manos de quién sabe quién, porque no sabes quiénes son más delincuentes, si los de afuera o los de adentro, ¿no? O también dicen que el nuevo sistema, el de C5, sí está medio respondiendo, ¿no? Que se hace un poquito más agilizado. No, bueno, yo qué les puedo decir. Bueno, no sé, la verdad. No, ojalá que funcionara, ¿no? Pero bueno, el proyecto fue que dejara de ser una procuraduría, ¿no? Que procurara y que se transformara en una fiscalía, que tuviera autonomía constitucional, es decir, que ya no dependiera del presidente, porque antes el procurador era el abogado del presidente. Ahora se supone que ya el fiscal general de la República es autónomo, ya no depende del presidente, el presidente ya no lo impuso, ya no lo nombró como antes nombraba el procurador, y tiene autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios. Esta innovación aplicada a la organización del Ministerio Público quedó plasmada en la modificación de la reforma. No me gusta la modificación, no sé por qué puse modificación, déjenme la quito. A la reforma hecha al artículo 102 constitucional. Miren. ¿Quién lo lee? ¿Quién me ayuda a leer el artículo 102A? No se profesora. de uno en uno. Si quiere yo. A ver, hay para todos. Ajá. Ministerio Público de Uy, la República. uy. Creo que tu micrófono anda medio fallando. Sí, no, ya no te oímos. Hola, A ver, hola. profe, ¿Ya si me quiere escucha? yo. Ah, no. Ya regresó. A ver, ya. A ver, ok. A ver. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Ok, muchas gracias. Entonces, el fiscal se convierte en un ministerio público. ¿Fue bueno o fue malo? Pues la verdad es que el Ministerio Público tampoco da muy buenos resultados, ¿eh? Y si no me creen, un día vayan a levantar un acta. De lo que quieran, de que los asaltaron, de que, bueno, ojalá que nunca entren a su casa, de que se les perdió un documento.
También porque se te pide un documento, tienes que ir a levantar un acta al Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, la licencia de conducir o las, no sé si la del lector, si cuando se te pierde la credencial de lector, creo que también tienes que ir a levantar un acta al Ministerio Público, por el mal uso que puedan darle, ¿no? Lo que sea que tengan que ir a hacer al Ministerio Público es lo peor que les puede pasar. Nunca te atienden, no están. Si te atienden, te dicen que te sientes, ahí te dejan por horas. La carpeta nunca avanza. Bueno, el Ministerio Público es una situación muy, muy complicada. Pero bueno, en esta intención de combatir a la corrupción, le dieron atribuciones al fiscal de un Ministerio Público. Entonces, el artículo 102 constitucional, a ver quién me ayuda a leerlo. Yo, profa, si quiere. Gracias. Sí, León. Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y por lo mismo solicitará las medidas cautelares contra los imputados. Buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito. Procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. Ok. Entonces, esas son las atribuciones, pues son muy amplias, ¿no? Miren, muchas gracias, León. Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal. Órale, ¿no? De todos los delitos. Solicitar medidas cautelares. Buscará las pruebas. Participará en los hechos que las leyes señalen como delito. Procurará que los juicios federales se sigan con toda regularidad. Pedirá la aplicación de las penas. Intervendrá en... pues son muchas funciones, muchas atribuciones. No hacen ninguna. No sirven para mucho, pero bueno. Ahí están todas sus atribuciones. Ahora, atribuciones de la Fiscalía General de la República. También en esta reforma se crearon 2 organismos nuevos. Dice, la Fiscalía General contará al menos con la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. Bueno, y luego viene el procedimiento que tiene que votar por ellos, las 2/3 partes, ¿no? Okay. Ellos son estas 2 procuradurías las que surgieron. El fiscal especializado en delitos electorales es el licenciado José Agustín Ortiz Pinchetti. Y digamos que para nuestra materia de estudio, la fiscal especializada en combate a la corrupción es la doctora María de la Luz Mijangos Borja. Ella es la fiscal anticorrupción. Ajá. Que ya vieron que a su vez depende de la FGR, que antes era la PGR. Se crean estos 2 nuevos organismos. Luego también, dice, el 12 de marzo se publicó un acuerdo para crear la Fiscalía Especial en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. O sea que es la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Esta fiscalía tiene por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción federales, eso es muy importante, federales, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión. Otra figura jurídica, una figura nueva que se implementó a nuestro marco regulatorio, o nuestro marco legal, es que en el artículo 22 constitucional se agrega el enriquecimiento ilícito como procedencia para juzgar en materia de extinción de dominio. Es esta figura, se integra la extinción de dominio. ¿Sí la han escuchado? No sé si la han escuchado. Bueno, la extinción de dominio consiste en la pérdida absoluta del dominio que se tenía sobre algunos bienes, pueden ser muebles o inmuebles, y su aplicación a favor del Estado. ¿Qué significa esto? Que si tú compraste bienes, muebles, o sea, si compraste carros, casas, ya... ¿Aplica con el narcotráfico? Que todo lo que pertenecía al narco, las casas y eso... Sí, de procedencia ilícita,
Pero digamos que para nuestra materia de estudio estamos viendo los hechos de corrupción. O sea, la extinción de dominio es para todo el dinero mal habido, ¿no? Todo el dinero que tú no puedas justificar. Por ejemplo, acaban de aplicar la extinción de dominio la semana pasada, ¿no? A los bienes de García Luna, que ya le quitaron, no sé, como 4 inmuebles, 2 departamentos, un restaurante y no sé qué más. O sea, cuando tú tienes ingresos que no puedes justificar y que presuntamente derivan de actos de corrupción, en este caso, en el de nuestra materia de estudio, porque también puede ser por robo, secuestro, pero aquí ahorita que estamos viendo nuestra materia de servidores públicos por cuestiones de corrupción. Entonces, cuando el Estado te aplica la extinción de dominio, es que tú vas a perder absolutamente todo lo que te compraste con el dinero de lo que te corrompiste. Caso concreto, tenemos a Lozoya, ¿no? Que ustedes ya sabrán también de que él hizo mal uso con dinero que correspondía a Pemex, o Odebrecht y todo eso. Y Genaro García Luna, ¿no? Que también le están aplicando la extinción de dominio. Claro, más apegado a nuestra materia de estudio es el caso de Lozoya, porque él sí es derivado, la extinción de dominio se la van a aplicar derivada de actos de corrupción. Entonces, o sea, ya existía una figura jurídica muy parecida, que se llamaba decomiso. Pero a diferencia del decomiso, la extinción de dominio es que te quitan la propiedad del inmueble cuando todavía no ha terminado el juicio. Esa es la diferencia con el decomiso. Porque con el decomiso te retiraban el bien, puede ser mueble o inmueble, te lo retiraban, pero tenía que terminar, tenía que agotarse todo el juicio y tú, bueno, pues tenías todo el derecho de defenderte en juicio hasta que concluyera y se determinara que eres responsable, hasta entonces te quitaban los bienes. O sea, digamos que solamente los perdías momentáneamente, porque si concluía el juicio y tú demostrabas que sí los habías adquirido con tu dinero, entonces el bien ya no se te decomisaba. Pero como, bueno, pues ustedes se pueden imaginar, no hay que ser muy sabiondo para enfrentar esta realidad mexicana de que prácticamente nada se decomisaba. O sea, inicialmente se incautaba y luego venía el procedimiento y al final hasta les acababas pidiendo perdón a los malandrines estos. Entonces, para darle un giro, ahora se aplica la extinción de dominio. ¿Qué significa eso? Que ahora cuando se dan cuenta de que tú recibiste dinero y más o menos en fechas coincide con propiedades, muebles, inmuebles o lo que sea, inmediatamente te aplican la extinción de dominio y esos bienes los rematan. O sea, se pasa ¿cómo se llama del pueblo lo robado? Al instituto para devolver al pueblo lo robado. Y aunque todavía no termine el juicio, tú ya no tienes los inmuebles. Esa es la diferencia entre extinción de dominio y decomiso. ¿Dudas? ¿Me expliqué bien cuál es la diferencia entre extinción de dominio y decomiso? Sí, profesora. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, pues el decomiso ya era una pachanga. La verdad es que a nadie le decomisaban nada. Y si te lo decomisaban, después te lo devolvían. Entonces, pues, bueno, ustedes lo vieron en el libro, ¿no? Se perdió ese temor a la autoridad, a que la sanción aplicara. O sea, vivíamos en una total impunidad. También otra situación que se modificó con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se le otorgaron nuevas facultades al Congreso. Mi pregunta que les hago ahora, ¿quién es el Congreso?
¿quiénes conforman el Congreso? ¿Qué es el Congreso de la Unión? ¿No? ¿No son los senadores los diputados? ¿Quién más? Diputados y senadores. Ajá, perfecto. Perfectamente bien contestado. El Congreso de la Unión se conforma por ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Sí? Bueno, conjuntamente forman el Congreso de la Unión. ¿Sí? Bueno, cuando viene esta nueva implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, se reforma el artículo 73 constitucional para que el Congreso pudiera tener adicionalmente las siguientes facultades. Expedir leyes que regulan la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación. Ustedes ya vieron, bueno, los que leyeron la estafa maestra ya vieron que todo empezó por una revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Luego, expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esa facultad tampoco la tenía el Congreso de la Unión. Expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y expedir la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La LEGRA. Bueno. También se reforma el artículo 79 completamente para dar lugar a la creación formal de la Auditoría Superior de la Federación. Anterior, o sea, sí existía, ustedes ya lo vieron en el libro, sí existía la Auditoría Superior de la Federación, pero solamente se le denominaba en la Constitución como la entidad de fiscalización superior de la Federación, que dependía de la Cámara de Diputados. Actualmente ya está así reconocida en la Constitución como Auditoría Superior de la Federación. Se modificaron algunas de sus funciones. Pero bueno, la autonomía técnica y de gestión se le dejaron. Y lo que sucede con la Auditoría Superior de la Federación, como ustedes ya lo vieron en el libro, es que era la autoridad que iniciaba la investigación y que igualmente sancionaba. O sea, digamos que la Auditoría Superior llevaba todo el procedimiento ella sola. Ahorita, bueno, a lo mejor hoy no nos alcanza el tiempo para verlo, pero van a darse cuenta que actualmente la Auditoría Superior inicia una investigación, pero no es la misma autoridad que la concluye y que impone la sanción. Son distintas etapas. Esa reforma vino cuando se integró el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Otra cosa que se integró fue la declaración 3 de 3. Sí van viendo bien, ¿verdad? No se me han atorado. ¿Tienen alguna duda? No, va bien. ¿Todo va bien? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, no sé si ustedes habrán oído la declaración 3 de 3. Esto también es completamente nuevo y también fue a solicitud de la Organización de la Ciudadanía. Anteriormente no se pedía más que la declaración patrimonial y la declaración de impuestos anual. ¿Sí? Pero, bueno, la declaración patrimonial es aquella que se le pide a todos los servidores públicos, tanto cuando entran a un puesto o a un cargo público, cada año tienen que estarla volviendo a hacer, volverla a presentar, y antes de que se cumplan 60 días de que dejaron ese puesto o esa función, ¿sí? Es decir, es al principio, anualmente y al final. Esa es la declaración patrimonial. ¿Qué les preguntan? Que si tienen bienes, cuántos tienen, si tienen cuentas bancarias, si tienen, pues también el esposo, la esposa, qué bienes tienen. ¿Por qué? Porque ya ven que luego resulta que cuando llegan, tenían ¿qué les gusta? Un carrito viejo, un Volkswagen, modelo 79, ¿no? Y en 2 años ya tienen un Mercedes. Y dices, ah, caray, pues, ¿cómo le hiciste para dar esos brincotes, no? Entonces, eso era
o es lamentablemente muy común en el servicio público, ¿no? Entonces, para que uno pueda ir viendo la evolución patrimonial de los servidores públicos, tienen que estar actualizando esa información anualmente, tanto cuando ingresan a un cargo, cada año y cuando lo dejan. Y estos bienes tienen que coincidir, tienen que ser coincidentes con el salario que percibieron, ¿no?, por realizar esa función pública. Entonces, bueno, está la declaración patrimonial, está la declaración anual, ¿no?, de impuestos, y adicionalmente se integra la declaración de intereses. Ustedes dirán, ¿y qué demonios es la declaración de intereses? Bueno, es aquella en donde ustedes tienen que señalar si tienen parientes en el gobierno trabajando. Esa es la declaración de intereses. Si tienen primos, tíos, padres, amigos, padrinos, o sea, gente con los que hayan podido tener una relación muy cercana, porque natural y necesariamente cuando se dan estas relaciones, pues hay mucha familiaridad que puede dar lugar a los contubernios, ¿no? Entonces está prohibido que parientes trabajen conjuntamente, ¿no? Entonces, para ello, para poder llevar ese control de parentela, de amistades, ¿cómo podríamos llamarle? Confabulaciones, no sé cómo le quieren llamar ustedes, pero para tener un control sobre todo ese tipo de relaciones, está la declaración de intereses. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se entiende qué es la declaración 3 de 3? Son tres declaraciones, ¿no? Declaración patrimonial, declaración anual de impuestos y declaración de intereses. También se reforma el artículo 108 constitucional. Todo esto que les estoy platicando es de cómo se integra el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Para esto, bueno, se establece que el servidor público se considera a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, a los funcionarios, empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los autónomos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Por cierto, hablando de los organismos constitucionales autónomos que ustedes ya conocen como OCAS, justamente ahorita está la situación de que no creo que a todos, pero algunos sí los van a desaparecer. Entre ellos parece que el INAI, parece que van a desaparecer al INAI. No se va a terminar la transparencia, desde luego, pero parece que sí les van a reducir sus funciones a todos los consejeros. Entonces hay que estar muy atentos a esa reforma, porque se han estado, no sé si ustedes estén enterados, pero se han estado peleando desde el lunes si desaparece o no desaparece el INAI. Bueno, también se reforma el artículo 109, fracción tercera, y se establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, ¿no? Entonces, estos son los principios del servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Esos son los principios bajo los cuales debe desempeñarse un cargo público.
lo que les acabo de decir, se agrega a la lista de sanciones que se aplicarán a los servidores públicos cuando se ve afectada la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Acuérdense muy bien, esos son los principios del servicio público. Seguramente se los voy a preguntar. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones, depende, va a haber dos tipos de faltas. Esto es para las sanciones no graves. Lo vamos a ver más adelante, cuáles son las graves y las no graves. Por lo pronto se integra la amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación o sanciones económicas. Estoy viendo la hora, es que ya tengo el reloj. Amonestación es cuando te llaman la atención, ¿no? Amonestación, está usted amonestado porque infringió. La suspensión es cuando obviamente pues, te vas un tiempo, 2, 3 días a tu casa sin goce de sueldo. La destitución es cuando pues, pierdes tu plaza por haber realizado algún acto de corrupción. La inhabilitación es cuando no solamente pierdes tu plaza, sino el derecho de seguir trabajando en el servicio público. La inhabilitación es más grave todavía. Y luego viene adicionalmente las sanciones económicas, es decir, si te robaste 2 millones de pesos, no basta con que te destituyan y te inhabiliten, sino que también tienes que restituirlos, ¿no? Ok, bueno, espérenme, creo que nos quedaríamos por aquí. Faltas administrativas. Hay de dos tipos, era lo que les decía. Hay graves y no graves. Yo creo que lo dejamos aquí porque esto ya es como un tema no más complicado, a lo mejor más interesante. ¿Sí? Empezamos, la siguiente clase no se les va a olvidar con las faltas administrativas, que hay de dos tipos, las graves y las no. Sí, empezamos con este tema, con las faltas. Nos quedamos hasta sanciones. Amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. Ah, maestra, disculpe. ¿Mandé? Ah, bueno, continúa tú. No, ¿qué pasó? Ah, es que pensé que iba a hablar alguien. Me quedó un poco Sí. la duda de la 3 de 3, pero Sí. me quedé pensando la declaración de intereses Sí. y como que analizando, quise ver qué es más así como, o sea, si durante el poder se relaciona con alguien, con otro político, y al final el otro político queda ligado a un acto de corrupción, Sí, claro. si va más encaminado por ahí, o sea, que si tuvo relaciones con él, que también se le investigue. Mira, lo que sucede es que lo que busca la 3 de 3, más bien la declaración de intereses, es que no tengas parientes en el servicio público. No que los tengas, sino que no los tengas. Precisamente Ok. por todas estas irregularidades que hemos estado hablando del Mazo, pues, el primo Peña Nieto, todo esto. Todo eso se pudo lograr gracias a que tenían familia en el poder, ¿no? Ahora lo que se busca con el Sistema Nacional Anticorrupción es que si tienes familia en el poder, no trabajes ahí. No tanto regular la relación, sino que no exista. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, no, al contrario a ti. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Ah, ¿Nadie? maestra, Sí. yo de la clase pasada, cuando ya estábamos acabando, estaba escribiendo mi nombre para la lista y justo cerró, bueno, acabó la sesión y ya no lo escribí. A mí también me pasó lo mismo. Ah, terminé muy rápido. A mí también, Sí. profesora. ¿Quién sabe qué me habrá pasado? Yo creo que tenía prisa. No se preocupen. Aquí, ¿no? En Zoom. Sí. Sí. Pero allá no, en la plataforma sí lo pusieron. Sí, en la No. plataforma sí bueno, al menos yo sí lo puse. La que me da la lista es la plataforma, ¿eh? La que me da la lista es la plataforma. Y luego pues tendría que cotejarla con Zoom, pero pues ya está muy... Miren, de por sí pasar lista es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo así iniciaba mis clases, pasando lista. Ahora no, ahora la plataforma es la que pasa la lista por mí, le pido la lista y me la da. Entonces, a la lista que yo tenía antes, se las tengo que ir pasando una por una. Entonces,
Antes lo hacían ustedes, ahora lo hago yo, ¿no? Primera. Y luego todavía esa que ya se me complicó la vida, clase a clase. Ahora tenerla que cotejar con Zoom, pues está muy cañón para mí. La verdad es que la vida no me alcanzaría para estar haciendo todo eso. Entonces, no está bien que se los diga, pero prácticamente me quedo con la lista de la plataforma. Y aquí, bueno, pues tenemos que partir de la confianza. Yo tengo confianza en lo que ustedes hacen. No puedo andarlos persiguiendo, no puedo verlos como los veía antes, ¿no? Entonces tengo que confiar en la lista de la plataforma. Así que si no alcanzaron a poner lista acá, pues no se preocupen. No pasa nada. Me quedo con la lista de allá. Regularmente me quedo con la lista de allá. ¿Dudas? No, profesora. No, profesora. ¿Está muy clarito? No, sí, profesora, ya me acordé. Nos va igual a decir nos va a avisar por correo de los ensayos que le mandamos, si lo recibió. Sí, yo no les he contestado porque no los he revisado. No los he revisado todavía, pero sí les tengo que contestar, claro. Ok. Era todo, profesora. Gracias. Sí, no, ahí los tengo, no los he revisado. 30 me lo mandaron a Hotmail y como 21, 22 me lo mandaron a Gmail. Entonces, pues me tengo que poner a revisar, que no lo he hecho. Pero ya lo voy a hacer, ¿eh? Ya voy a cambiar. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario, duda? Algo les iba a decir yo que ya se me olvidó. No me acuerdo. A ver si luego me acuerdo. Algo les iba a comentar. Bueno, pues creo que hasta aquí. Aquí le paramos. Ya casi son las 9:30. Estamos en tiempo y forma. Vale, profe. Entonces, Dios mediante, ¿verdad? Se cuidan mucho. Nos vemos el lunes. Bonito fin de semana. Derechito a su camita. Igualmente, profesora. Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye. A Buenas noches, ustedes. profesora. Descansa, Buenas profesora. noches, Gracias. profesora.